Sabéis que tenemos que dedicar el programa de hoy a Alejandro Linares, ¿no? Es nuestro oyente número uno y solo tiene palabras bonitas para nosotros. ¿Qué opináis? Alejandro, que además nos va a odiar en cuanto escuche esto, porque se va a morir de la vergüenza. Seguro, seguro. No, seguro que sí. La verdad es que siempre, desde que le planteamos la idea, le encantó y ahí ha estado siempre, apoyándonos un montón. Yo me acuerdo cuando subimos el primer capítulo, ahí estaba compartiendo. Yo me lo imagino por el grupo de la familia. Tomás, tenéis que ver esto de unos compañeros. Es Oye, que algún día tenemos que traerlo, ¿eh? es el mejor. Seguramente Es que el no va a mejor. querer venir, pero bueno. Pero también tenemos que agradecer a nuestra querida oyente Rocío Pineda sus ánimos. Tenemos unos oyentes que no nos merecemos. Y tampoco nos merecemos a los amigos que se ofrecen a colaborar con nosotros en el programa. Y es que son los mejores. Ahora sí, aquí comienza Agroconciencia. Muy buenas queridas y queridos cientófilos y agrófilos a Agroconciencia, un programa en el que, como sabéis, tenemos como objetivo que paséis un buen rato allá donde estéis hablando de ciencia y de agronomía. Hoy, aparte de agradecer a los queridos oyentes y amigos las cosas bonitas que nos dicen, vamos a hablar pues del universo que no se ve a simple vista. Hablaremos de microorganismos y de cómo gracias a ellos puedes comerte un buen chuletón de ternera, una ensalada con esa preciosa lechuga o respirar, o simplemente respirar. Un mundo que, aunque no ves, es responsable de muchas de las cosas buenas y a veces no tan buenas que nos rodean. Pero antes de comenzar la tertulia, si me permites, voy a recordarte dónde nos puedes encontrar. Estamos en las plataformas de podcast iVoox, Google Podcast y Spotify. Cuando entres en nuestro programa, puedes darle a suscribirte, que es gratis y además nos harás muy felices y estarás informado de todos los nuevos programas que vayamos haciendo próximamente. También puedes encontrarnos en nuestro blog agroconciencia.es, todo juntito y sin mayúscula, donde también puedes escuchar el programa y ver contenidos extras, la referencia de los artículos que vayamos comentando, etcétera. Y si deseas contactar con nosotros, puedes hacerlo en el correo electrónico oyentes@agroconciencia.es. En el correo podéis resolver alguna duda, realizar sugerencias de algún tema que os interese tratar o simplemente criticarnos. Prometemos leer todos los mensajes que nos mandéis y agradecer lo que hagáis. Y bueno, por el contrario, si prefieres ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales, pues en Twitter somos @agro_ciencia y en Instagram somos @agroconcienciapodcast. En Facebook, pues tenemos también nuestra página que es Agroconciencia. Y bien, en la tertulia de hoy tenemos desde la campiña sevillana, pues por allí anda nuestro querido Leonardo Martínez. Es ingeniero agrónomo por la Universidad de Sevilla, agricultor, viverista y tiene como hobby la astronomía. ¿Qué tal estás, Leo? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Desde Mairena del Aljarafe se encuentra nuestro querido Juan Nieto. Él también es ingeniero agrónomo, doctorando en el Departamento de Producción Vegetal de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla. Y él tiene también como hobby el montañismo. ¿Cómo estás, querido? Pues estoy muy bien, con muchísimas ganas de empezar el programa. Pues sí, yo creo que hoy va a ser un programa súper entretenido. Ah, bueno, y se me olvidaba, yo me llamo Manuel Infante, soy también ingeniero agrónomo y doctorando en el Departamento de Producción Animal de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla. Y bien, para ayudarnos a entender mejor el tema que planteamos hoy, tenemos la suerte y también el inmenso placer de contar con una buena amiga.
Normalmente en los programas de radio, cuando se presenta un invitado, suelen decir lo maravilloso y lo buenas personas que son. Pero es que en este caso es que es verdad. Nuestra invitada, además de inteligente, guapa, amable, trabajadora, además es buena gente. Ella es la doctora Ángela Mérida. Es graduada en bioquímica e hizo su tesis doctoral investigando sobre la heterogeneidad fenotípica en la salmonela en la Universidad de Sevilla. Hoy trabaja estresando a la salmonela en el grupo investigador Bio 116 de la Universidad de Sevilla. Cualquier día se le van a revelar la salmonela de tanto hostigarla, pero mientras que se revelan y no, ha encontrado un hueco en su ajetreada agenda para estar hoy aquí con nosotros. Ángela, ¿qué tal estás, querida? Hola, buena. Bueno, feliz de estar aquí, sonrojada frente a a esta presentación y bueno, encantada de que me hayáis dado esta oportunidad para colaborar con vosotros. Encantados estamos nosotros de que estés aquí. En fin, que ya te debemos un montón de cervecitas por esta por esta presencia y para contarnos todo lo que sabe del tema que vamos a hablar, ¿no? Porque como ya hemos comentado en la cabecera, hoy vamos a tratar sobre los microorganismos y sobre los efectos en nuestras vidas, en la agricultura y además en la ganadería. No sé si alguien ha dicho alguna vez esta frase, ¿no? Y es que los microorganismos pueden o podrían vivir con nosotros y a pesar de nosotros, pero nuestra especie no podría vivir sin ellos. ¿Tú qué opinas de esto, Ángela? Mira, voy a empezar con una afirmación que complementa la tuya y es incluso un poco más tajante. Y es que ninguna forma de vida es tan importante como la de los microorganismos en el mantenimiento de vida sobre la Tierra, ya no solo para nosotros, sino para la vida sobre la Tierra. Los microorganismos habitaban la Tierra miles de millones de años antes de que aparecieran plantas y animales. Además, estos pequeños bichos presentan una diversidad metabólica que no nos cabe en la cabeza, no somos capaces de imaginarnos. Ya no solo funcionalmente, también son importantes en números, porque, atentos al dato, que no las podemos ver a simple vista, se calcula que la cantidad de carbono presente en el total de las células bacterianas equivale a la cantidad de carbono de todas las plantas de la Tierra. Y el contenido de nitrógeno y fósforo de todas las bacterias es, cuidado, 10 veces mayor que la de toda la biomasa vegetal. Ya con ese dato empezamos a hacer una idea, ¿no? Empezamos a hacernos una idea. La importancia, sí. Vamos, Sí. de hecho, cuando se habla de toda esta agricultura regenerativa y se habla del efecto de la ganadería, el cambio climático, etcétera, se habla mucho del secuestro de carbono. Y muchas veces se hace hincapié precisamente a eso, a favorecer que la flora que vive justo en el suelo, la microbiana, tiene que tener buena salud para que el suelo sea capaz de fijar carbono. Sí, bueno, la flora, la microbiota del suelo es un indicador de la calidad del suelo. Eso es así. Sí. Qué bien, qué curioso. Bueno, si queréis os empiezo presentándoos un poco, así vamos a ponernos en situación con los microorganismos para luego ya meternos de cabeza a ejemplos un poco más concretos de cómo nos ayudan. Porque no todos los microorganismos son iguales, ¿no? Porque, a ver, estamos saliendo de una pandemia en el que tiene un responsable que es un virus, pero bueno, no es un microorganismo, pero es alguien pequeñito, microscópico. Los virus se estudian en microbiología, pero es cierto que los virus están en esa delgada línea entre la vida y la no vida. Claro, pero bueno, los microorganismos siempre le ponemos la careta fea, ¿no? Le echamos la culpa de todo lo malo. Bueno, es una infección bacteriana, ¡hala! Antibiótico, porque esto y siempre tiene... Pero mira, escucha, es muy importante que resaltemos aquí que la mayor parte de los microorganismos no son perjudiciales para el hombre, aunque los más famosos lo son y de hecho la mayor parte de los estudios pues se centra precisamente en patógenos,
porque evidentemente, bueno, por motivos evidentes, la mayoría no son perjudiciales y de hecho si pensamos en los efectos beneficiosos de los microorganismos, pues probablemente por la mañana pensemos en la tostada hecha con pan y un viernes al mediodía pues pensemos en el vino o en la cerveza que nos estamos tomando y en estos tres ejemplos los microorganismos están detrás. Así nos vamos al papel de los microorganismos, por ejemplo, en la industria farmacéutica, pues encontramos a los microorganismos detrás de la producción de insulina o de vitamina B12. Y ya, ¿qué decir, no? De la agricultura y la ganadería, Claro, que claro. es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Claro, claro. Es decir, que tenemos a los microorganismos buenos, ¿no? Sería un grupo, un gran grupo, o bueno, el grupo mayor, ¿no? Por lo que acabas de decir, ¿no, Ángela? Sí, Los sí, buenos, ¿no? pero me gustaría introducir, ya que ya hemos planteado la idea de que los microorganismos, la mayoría, son buenos, pero vamos a introducir a los microorganismos desde un nivel un poco más esencial, ¿no? Más vámonos fuera de la agricultura, de la ganadería, vámonos a algo un poco más la vida, ¿no? Y para ello quiero comenzar haciendo el apunte de que a todos nos suena, o nos debería sonar, la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Y Ajá. esa idea de que los individuos compiten por los recursos del medio y sobreviven los más adaptados. Esta enunciación, que es la más extendida, hace hincapié en la competición. Pero frente a esta idea hay otra perspectiva, y es que los organismos evolucionan por cooperación. Esta idea fue propuesta y defendida por Lynn Margulis, que fue una bióloga estadounidense que es conocida principalmente por plantear la teoría endosimbiótica, que es el sumum de la importancia de los microorganismos, pero bueno, se escapa un poco del tema de este podcast. Y la manifestación más extrema de cooperación entre organismos es la simbiosis, que me parece interesante que introduzcamos aquí porque después probablemente hablemos de varios ejemplos. Claro. El término simbiosis fue acuñado por Anton de Bari a mediados del siglo XIX y este señor alemán fue además, de hecho, el pionero en la fitopatología y definió simbiosis como asociación viva entre especies diferentes. En un sistema simbionte, pues normalmente encontramos un organismo grande, que es el hospedador, un organismo más pequeño conocido como simbionte, aunque en la mayoría de los casos el simbionte, aunque es más pequeño, es también muchísimo más numeroso. El ejemplo de simbiosis más conocido quizás es el líquen, que es la simbiosis de un hongo y un alga o un hongo y una cianobacteria. El hongo se beneficia de la materia orgánica que producen el alga o la cianobacteria a través de la fotosíntesis y estas a cambio pues, bueno, consiguen protección frente a la desecación y aumentan su capacidad absortiva de sales minerales. Bueno, no nos tenemos que ir a los líquenes para encontrar ejemplos de colaboración entre organismos. Todos estamos interrelacionados realmente. Y no existe, esto también es importante, no existe organismo vivo, planta o animal que esté libre de microorganismos, ya sea fuera, en su superficie o en su interior. Excepto la gente que abusa del gel hidroalcohólico, que esa gente ya no tiene microorganismos en las manos, no tiene piel, no tiene uñas, no tiene nada. Pero bueno, eso es otra especie de gente que está naciendo ahora. Bueno, de hecho, hay un ejemplo de simbiosis que yo creo que es de los más antiguos, ¿no? Igual de las primeras, no sé, bueno, porque nuestras células en sí ya hay bibliografía que dice que es el resultado de la unión de dos células, ¿no? Ahí están las mitocondrias, ¿no? Es la teoría endosimbiótica que mencionaba antes. Lynn Margulis propuso esta teoría de que, bueno, el origen de las células eucariotas, el origen de nuestras células, tal y como las conocemos, fue eso, la fusión de células procariotas. De hecho, las mitocondrias y los cloroplastos, que son esos orgánulos en los que se produce la fotosíntesis en las plantas, están demostrados ya que son de origen procariota, tienen ADN procariota. Claro, claro. Es decir, nuestra fábrica de energía es el resultado de una simbiosis que cambió el mundo, ¿no? Un poco... sí. Y cuando hablamos de simbiosis tendemos a pensar en... bueno, este es el caso extremo, ¿no? Dentro de una célula hay otra célula. O el líquen, que están así íntimamente unidos, pero la simbiosis tiene distintos grados.
ejemplos de simbiosis es el ser humano con nuestra flora intestinal. De hecho, su importancia es tal que nuestra flora se ha llegado a denominar como el órgano olvidado. ¿Por qué es tan importante esta flora? Bueno, pues se han hecho estudios en ratones libres de microorganismos, es decir, ratones estériles, y se ha visto que, bueno, que las digestiones se hacen más pesadas, el epitelio del intestino pues deja de renovarse a una tasa adecuada, aumenta la ingesta calórica y también se vuelven más susceptibles a infecciones. Es decir, esos ratones pueden vivir sin su flora, pero viven mucho mejor con ella. Eso es una simbiosis también, pero no llega a tal extremo de una cosa no puede vivir sin la otra. Qué Claro. interesante. Y bueno, y eso que somos monogástricos, ¿no? Que Claro. siempre somos rumiantes. El caso pero de hecho, el caso de los rumiantes es incluso más interesante porque los que evolucionaron para degradar celulosa fueron los microorganismos. Los rumiantes no son capaces. Es decir, aquello es alucinante. El bicho grande, el que estamos viendo en el campo, no puede vivir sin microorganismos, no puede hacer eso. O sea, tú lo ves comer hierba, pero en realidad no puede digerirla. Pero aparte es absolutamente dependiente de su flora intestinal, ¿no? Hasta tal punto de que si le quitáramos la flora moriría de hambre. O sea, no Sí, sería sí. capaz de digerir, ¿no? Y aparte de eso, hay una cosita que igual es la cara fea, ¿no? Son alimentos también, las bacterias, porque las vacas digieren su propia flora intestinal. O sea que son unas aprovechadas las vacas, ¿eh? Yo sí, ahí. Y mira, o sea, ya aprovechando esto último que hemos mencionado, la evolución y demás, y de que, bueno, que la simbiosis, estos ejemplos que estamos hablando no es una simbiosis completa, sí menciona que la asociación de los microorganismos y sus huéspedes pues aumenta el fitness, que es la idoneidad, ¿no? Su capacidad para adaptarse. Es decir, volvemos al inicio de la introducción. La cooperación entre organismos favorece su supervivencia. Es más, y si se me permite, me voy a poner un poquito más específica, ¿vale? Voy a irme a mi campo. Existe una teoría de la evolución conocida como la teoría del hologenoma, que sostiene que la evolución afecta al conjunto del organismo grande, el que sería el huésped, y su microbiota, ambos como una única unidad. Es decir, estaría habiendo una coevolución entre el huésped y los simbiontes, que el caso de los rumiantes es evidente. La evolución se nutre de las diferencias genéticas que dan lugar a las diferencias externas o lo que llamamos el fenotipo, ¿no? Pensemos un momento. Por ejemplo, en el caso de los humanos, ¿vale? Nuestro genoma tiene 7.500 genes. Se calcula que estamos colonizados por alrededor de 2.000 especies bacterianas. El genoma bacteriano contiene, de media, 2.500 genes. Lo que podemos hacer así el cálculo de que cada humano tiene alrededor de 5 millones de genes bacterianos. Claramente, la información genética, es decir, donde está ocurriendo la evolución, es más numerosa. La información genética bacteriana es mucho más numerosa que la información genética humana. Es decir, la evolución va a actuar más rápido en nuestra microbiota que sobre nuestro genoma. Entonces, esto nos debe hacer pensar que, bueno, a la hora de considerar un organismo vivo, ya sea animal o planta, a la hora de considerar su funcionamiento, su evolución, pues tenemos también que considerar aquello que no estamos viendo, todo ese conjunto de microorganismos, ¿no?, que viven relacionados con ellos. Y ya está, ya vuelvo a dejar de ser tan específica. No, pero el aporte, claro, pero el aporte es súper interesante porque realmente yo creo que nos ayuda a ver esa visión de conjunto, ¿no? Porque aunque nosotros planteemos la cuestión de los microorganismos, oye, cómo afecta a lo que nos da de comer, ¿no? Porque al final nosotros,
por nuestra profesión, al final siempre nos fijamos más en lo que ocurre en las plantas, lo que ocurre en los animales, lo que ocurre un poco en el medio, ¿no? Pero esa visión que tú nos estás dando, yo creo que es súper enriquecedora, ¿no? Y Juan, yo creo que querías decir algo, ¿no? Sí, bueno, es un poco como la frase de Newton de caminamos a hombros de gigantes, pero estos gigantes son muy chiquititos, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, parece que la frase se la está diciendo a las bacterias. Claro, pero es que es cierto, sí, sí. Es verdad, es verdad. Pero bueno, hemos hablado de algunos ejemplos de simbionte, estamos hablando de esos microorganismos que podríamos clasificarlos como los buenos, ¿no? de la película. Hemos puesto algunos ejemplos, pero ¿qué ocurre bajo el suelo, ¿no? Con esos microorganismos, con los buenos, ¿no? Vamos a seguir hablando de los buenos. ¿Qué pasa en esa parte que no vemos? Porque los microorganismos, si son importantes en la parte aérea, en el suelo son, yo creo que casi que más importantes, ¿no? Juan. Sí, vamos, yo creo que sí, y además son como los engranajes que hacen que funcione todo y no se ve nada, ¿no? Sin embargo, a ver, y intervienen en procesos complejísimos, como, bueno, en primer lugar, fijan nitrógeno. Hay microorganismos libres que fijan nitrógeno al suelo y ese nitrógeno lo usan las plantas para crecer, o se asocian en simbiosis, como bien estaba comentando Ángela antes, pues por ejemplo con las leguminosas, ¿no? Pero bueno, después los microorganismos son los encargados de que todos los ciclos de nutrientes del nitrógeno, del fósforo, de todo, del potasio, todos estén funcionando. O sea, es esa actividad de los microorganismos la que hace que todo el sistema funcione, ¿no? Y que el suelo tenga funcionalidad, que el suelo vaya aumentando la materia orgánica, se vaya estructurando, esa estructura sea capaz de almacenar agua. O sea, el que nosotros tengamos suelos funcionales es justamente gracias a los microorganismos, y si no los tendríamos un suelo inerte completamente. Eso por ahí, y bueno, podríamos estar hablando horas y horas y horas, ¿no? Y que además las plantas les pagan de alguna forma también a los microorganismos por este servicio. Las plantas les pueden pagar, por ejemplo, en moléculas orgánicas que sintetizan con la fotosíntesis, y los microorganismos a cambio pues hacen ciertas cosas, como por ejemplo solubilizar nutrientes que de otras formas no serían asimilables, como es el caso del fósforo. Entonces, bueno, se dan relaciones complejísimas. Claro, pero las plantas no solamente pagan, pero las plantas también tienen en su universo, bueno, ya hemos hablado en otro programa de cómo las plantas pueden llegar incluso a tener una aplicación de mensajería instantánea que va encriptada de un sitio a otro. Fibra óptica. Efectivamente, esa fibra óptica que tienen las plantas para relacionarse entre ellas. Pero además las plantas tienen otra cosa, y es que tienen su propia aplicación. Algunos oyentes que sean un poquito más antiguos conocerán el cambalache, ¿no? Hoy en día la aplicación de compraventa esta, ¿cómo se llama? El Wallapop, el Wallapop. ¿no? El Wallapop. Bueno, pues las plantas ponen sus anuncios, tienen sus propios anuncios de reclutar a sus propios microorganismos, porque de hecho, por ejemplo, el maíz segrega una serie de sustancias que lo que hacen es alterar la composición de la flora microbiana que hay en el suelo, de tal manera que es capaz de hacer que los que a ella misma le interesa potenciar el crecimiento y, de alguna manera, poner trabas a esos microorganismos que no es que sean malos, pero simplemente que a la planta del maíz no les interesan para sus propios intereses, ¿no? Entonces, que en ese sentido tienen su propia... también tiene, hablando de la fibra óptica, también tienen su aplicación de compraventa, ¿no? Aunque a veces eso le sale por peteneras, porque lo mismo que atrae a un bueno, atrae a uno no tan bueno y a alguno un poco feo, que bueno, que efectivamente, también están los estafadores, ¿no? Como... Claro, o sea, los por Wallapop te van a comprar el producto rápidamente. Es verdad, pero bueno, existen esos mecanismos y es que evidentemente son mecanismos que ha propiciado lo que es la evolución, porque las plantas han evolucionado al mismo tiempo que han ido evolucionando los microorganismos. Juan, perdona, que te corté antes. Bueno, sí, para contarte. No, nada. Todo esto ocurre y es
tremendamente bonito verlo y estudiarlo, pero no solo podemos verlo, o sea, podemos incluso aprender de estas relaciones y potenciarlas y sacar beneficio de ello, ¿no? En la agricultura, por ejemplo. Entonces, a lo mejor ciertos microorganismos que sabemos que tienen un funcionamiento positivo o por ejemplo, las cianobacterias, ¿no? En determinados cultivos estancado. Quizás esto lo comentaremos otro día, quizás más en profundidad. Pero bueno, podemos usar todos estos microorganismos para hacer que el sistema agrícola sea más productivo e incluso también más sostenible. Fijaos, también incluso hay una línea de investigación que se basa en probar alimentación a los animales con ciertos microorganismos, o sea, inocular su dieta con ciertos microorganismos. Pues, por ejemplo, para prevenir enfermedades del rumen, esto que estaba comentando Manuel antes, pero incluso para luchar contra el cambio climático, para modificar incluso su microbiota, o sea, su microbiota en el rumen, o incluso hacer que después esos estiércoles, cuando se amontonan, hacer que se proliferen cierto tipo de bacterias que consumen, por ejemplo, mucho amonio y evitar la producción de óxidos de nitrógeno, ¿no? Que son gases que contribuyen mucho al cambio climático. Fijaos qué interesante. Sí, bueno, antes hablabas de la cianobacteria y decíamos que teníamos para un programa, y es que probablemente hagamos un monográfico, pero bueno, ya que lo has comentado, es el papel de la cianobacteria como fuente de nitrógeno, pero de una manera sostenible, ¿no? Porque como nuestros oyentes saben, pues a las plantas, ¿cómo se le alimenta? Pues con nitrógeno. Y el exceso de nitrógeno genera un problema medioambiental importante, ¿no? Entonces, estas cianobacterias que son capaces de proporcionarle a cultivos como el arroz una fuente de nitrógeno respetuosa con el medio ambiente, también es algo bastante interesante y bastante a tener en cuenta, ¿no? Y decir además, porque le va suministrando nitrógeno en todo el ciclo del cultivo, lo cual reduce los daños negativos que pueden tener, claro. De repente, pues aportar, pues cuánto, 50, 60 kilos de nitrógeno por hectárea en una cobertera y los daños que puede tener eso de eutrofización, ¿no? Que ya los hemos comentado en otros capítulos. Y otro ejemplo que también has apuntado, pero igual sería importante profundizar un poquito, no mucho, ¿no? Es el papel de las leguminosas como fijadoras también de nitrógeno en el propio suelo. Y eso también es a raíz de una simbiosis, ¿verdad? Claro, es una simbiosis y, bueno, en este caso lo que está ocurriendo, la leguminosa, digamos, paga con azúcares y moléculas orgánicas al Rhizobium. El Rhizobium, esto ya lo hemos explicado en algún otro capítulo, pero por si hay algún oyente que se acaba de unir a este capítulo, el Rhizobium es una bacteria que se agrupa en nódulos. Yo estoy seguro que muchos habéis visto plantas leguminosas en el colegio y lo han sacado y os han explicado esto de los nodulitos. Pues las raíces hay como bolitas, que son colonias de estos Rhizobium, y lo que hacen es fijar nitrógeno, cogen nitrógeno de la atmósfera y se lo dan a la planta. Y la planta, a cambio, pues le da sustancias orgánicas y se genera una relación. Y aquí, Ángela, pues se produce también una coevolución, que es lo que estábamos hablando antes. Y claro, y la leguminosa va seleccionando aquellos también que van fijando más nitrógeno y le paga más. Sí, no, el problema con los Rhizobium es que establecen relaciones simbióticas muy específicas, que es el problema de a ti te gustaría tener Rhizobium a todas las plantas y que se generase una relación de amor eterno con todas, ¿no? Pero no es el caso. Pero el caso de la leguminosa y los Rhizobium es un proceso de comunicación bacteria-planta muy, muy bonito, porque estos nódulos radicales que has comentado, estas estructuras donde viven los Rhizobium y desde donde se fija el nitrógeno, tiene su razón de ser. Y permitidme así que os cuente, porque condiciones normales, por supuesto las leguminosas no, pero es que los Rhizobium tampoco pueden fijar nitrógeno. Esta capacidad surge cuando la bacteria interacciona con la planta. ¿Por qué? Bueno, el Rhizobium necesita oxígeno para obtener energía, como nosotros, somos organismos aerobios. Pero la enzima, la proteína que fija el nitrógeno gaseoso, la nitrogenasa,
se inhibe en presencia de oxígeno. Entonces, cuando Rhizobio se mete dentro del nódulo, la cantidad de oxígeno está regulada por una proteína que se llama LEC-hemoglobina, como la que tenemos en la sangre, ¿no? La hemoglobina, pero con un LEC delante de leguminosa, ¿no? Por eso cuando rompes el nódulo es rojo. Porque rompes el nódulo y se ve colorado como si fuera sangre, ¿eh? Los nódulos sanos tienen una coloración roja. Sí, sí. Y esta proteína se produce cuando Rhizobio interacciona con la planta. Entonces, es un mecanismo muy, muy bonito de los dos organismos se necesitan el uno al otro para que ocurra este fenómeno de fijación de nitrógeno. Qué precioso, ¿eh? Qué precioso. Y bueno, es cierto, ojalá todas las plantas pudiesen fijar nitrógeno, pero lo que se ha hecho tradicionalmente es incluir la leguminosa siempre en las rotaciones, ¿no? Y de esa forma incorporar nitrógeno a los sistemas. De todas formas, hay investigaciones que precisamente para intentar convencer, vamos a llamarle así, a que los microorganismos y las plantas se unan y hagan, se está investigando la realización de consorcios de microbianos, ¿no? Es decir, oye, en lugar de ir una especie con una planta, pues la combinación de varias especies que parece ser que ayuda a que se entiendan con la planta y que a lo mejor la planta, bueno, con este me llevo regular, con este me llevo regular y con este no me llevo, pues con la suma de los tres, pues sí me llevo, ¿sabes? Y hay resultados prometedores, todavía no hay nada en campo, pero se está investigando por esa vía y parece que se pueden superar esas barreras que es verdad que autoimponen las plantas, que muchas veces son excesivamente exquisitas. De todas formas, también los consorcios de plantas también ayudan a mejorar la fijación de nitrógeno. Y es bien sabido en agronomía que mezclar leguminosa, filas de leguminosa y poner cerca de una gramínea puede incluso mejorar la fijación de ese nitrógeno. Es decir, que muchas veces el consorcio funciona, ¿no? Aunque en la obra pública no siempre. Es que berenjenales te meten, Manuel. No, bueno, es de oída. Me han contado. Me han contado. Pero sí, completamente. En fin, bueno, ¿algo más que queráis aportar de los buenos? Sí. Sí. Que es un mecanismo de defensa frente a fitopatógenos. Efectivamente. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, directamente compiten contra los patógenos por los nutrientes que hay. También pueden producir antibióticos, que creo que esto Juan ya lo ha comentado. Tricoderma, el hongo tricoderma produce una gran cantidad de antibióticos, los hongos en general. Y además, una cosa muy interesante es que los microorganismos de la rizosfera, que es toda esta zona, no sé si lo hemos definido, pero sé que habéis hablado de este término en otros podcasts, pero bueno, sí. habría que recordarlo aquí, ¿no? Que la rizosfera es toda esa área rodeando las raíces y que están influenciadas por esas secreciones, ¿no? de las raíces. De hecho, la rizosfera se considera como uno de los ecosistemas más complejos de la Tierra. Bueno, pues como estaba diciendo, los microorganismos que hay ahí, en el grupo de los buenos, pueden preparar al sistema inmune de la planta, algo parecido a lo que hacen las vacunas, ¿no? Activan el sistema inmune de la planta a través de dos rutas reguladas por el ácido jamónico y el etileno, pero lo que hacen es que hacen que la planta tenga su sistema inmune preparado para cuando vengan esta gente. Qué interesante. Se parecen mucho al final las plantas a nosotros, ¿no? Sí. Y Leo, creo que claro. Leo quería comentar algo, ¿no? Sí, bueno, respecto a las buenas, ¿no? Claro, lo que hemos comentado, ¿no? De la respuesta inmune. Pues mira, por ejemplo, esta también es un tipo de respuesta inmune en plantas, pero claro, realmente es inmune porque lo que hace esta bacteria, que es el Agrobacterium radiobacter K84, ¿vale? Que es de los buenos y de los muy buenos, porque evita el riesgo de, por ejemplo, arrancar plantaciones bastante grandes de almendro y etcétera. Entonces, lo que hace básicamente es que copa toda la raíz. Y es
un Agrobacterium virulento, porque ahora cuando hablaremos de los malos, tendremos que hablar, pues, por ejemplo, del Agrobacterium tumefaciens, que básicamente lo que hace es que va creando tumores a lo largo de la planta. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace este Agrobacterium radiobacter? Que es de los buenos, pues ocupa su terreno y cuando va a entrar le dice que yo estoy aquí, tú aquí no puedes venir. Y dice, vale, venga, pues me voy por ahí. Claro, entonces es algo bastante interesante. En cuanto a un tipo de respuesta inmune, ¿no? Que es un poquito más física, o sea, directa. Bueno, ya creo que tenemos una visión creo bastante completa de los buenos. Algunos de los buenos van a tener su programa específico porque hay tela, muchísima tela que hablar de ellos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de la fama, de los que verdaderamente tienen fama, de los malos, ¿no? Estos malos, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Y sobre todo, ¿hay algún porqué? Esa maldad en esos microorganismos contra nosotros, contra las plantas. ¿Por qué hacen los buenos? ¿Quién opina? ¿Quién dispara? Pobrecito Manuel. Bueno, están intentando sobrevivir. Exactamente, están alimentando a sus troles, que atacarlos a los pobres. Claro, sí, al final es una cuestión. Harán podcast hablando de por qué Manu es tan malo. Claro. No, hombre, no. Estos agrónomos horribles que nos matan, que no nos dejan esparcirnos por los campos de trigo. Pero bueno. Radio Roya, ¿no? Radio Roya. Sí, porque, a ver, al final hablamos de los malos, pasa que, bueno, un poquito en tono de humor, ¿no? Porque esa maldad, evidentemente, un microorganismo no es ni bueno ni malo. Nosotros los consideramos buenos o nosotros los consideramos malos, ¿no? Pero lo que nosotros consideramos malo realmente son otro tipo de microorganismos. Hemos hablado de los simbiontes, pero en este tipo hay otros microorganismos que son patógenos que no hacen una relación de simbiosis, pero lo único que hacen es una relación, ellos quieren alimentarse o reproducirse, o ambas cosas, y bueno, al final lo que quieren hacer es sobrevivir, ¿no? ¿No, Leo? Claro, es que de hecho, claro, uno muchas veces dice quién es malo y quién es bueno, ¿no? Porque claro, con el ejemplo que he puesto anteriormente, con el Agrobacterium tumefaciens, ¿no? Pues claro, él es malo porque básicamente él lo que hace es que se ubica en los espacios intercelulares, claro, y desde allí, claro, se transfiere a las células de la planta un fragmento de su material genético, un plásmido, ¿no? Entonces, claro, esto a la planta que se lo transfiere es muy malo porque al final eso lo que hace que le mete reguladores del crecimiento que hace que se disloquen los tumores, ¿no? Pero esto tiene algo bueno, que es o sea, lo mismo que he comentado, que se le está introduciendo un plásmido. Entonces, claro, el Agrobacterium pues también se está estudiando pues para injertar nuevos genes y tal. Entonces, claro, ¿realmente es bueno o es malo? Claro, es malo en el campo, en mucha plantación y demás, pero para la investigación, para la ciencia y demás, pues puede ser bueno, porque esa introducción Sí. del gen, claro, Es una herramienta Claro, de claro, laboratorio de la gente que trabaja con plantas. correcto. Agrobacterium tumefaciens Correcto. Claro, es justo lo que tú has descrito. claro. Entonces, claro, realmente es que tiene las dos caras. En plantaciones de almendros, pues te puede provocar un desastre de proporciones bíblicas, de arrancar la plantación y tal. Pero claro, el laboratorio, pues te soluciona bastantes cosas. Vamos, Ángela sabrá muchísimo más que yo de. Pues yo personalmente no he trabajado ni con plantas ni con Agrobacterium tumefaciens, pero bueno, es que es lo que comenta Leo, es que lo que es malo en un campo de almendros, quizás es la herramienta que te está permitiendo conseguir una cepa vegetal modificada frente a la sequía, por ejemplo, y ya se ha convertido en lo bueno. Claro. Pero bueno, al final ellos lo único que quieren es alimentarse. Lo que pasa es que los efectos secundarios es que provocan rendimientos de la cosecha, ¿no? Juan creo que quería hablar. Y además qué rendimiento. Yo venía a hablar justo de eso, ¿no? O sea, pérdida del 30-40%, incluso a veces
nada, acabar, ¿no?, con la producción. Y hay plagas tan importantes como la roya. Fijaos si es importante la roya, que hasta los romanos tienen una fiesta para celebrarla, o no para celebrarla, para que ese año el dios Robigus, que era el dios de la roya, fuese benevolente con ella. Pero bueno, la roya en el caso del trigo, bueno, el leñoso hay un montón. Yo creo que Leo nos puede hablar de unos cuantos súper importantes. Bueno, y súper famosa es la Silesia fastidiosa, ¿no? De hace relativamente poco, que tanto nos asustó a todos los países productores de aceite de oliva, que lo que hacía era crecer y taponar los silemas, como si a nosotros nos taponasen. Vamos, morían las plantas de infarto. Claro, una vena es Claro. la arteria principal. Claro. Efectivamente. Entonces, y se secaban, pues eso es lo que hacían. Entonces había un vector que era un insectito que iba chupando savia por allí, que en principio no tenía por qué hacer nada malo, pero claro, iba transmitiendo esa bacteria. Y claro, esa bacteria llegaba al olivo y a muchos otros cultivos también afecta. Olivo, cítrico, ataca prácticamente a todo lo que tiene Chile, o sea que y claro, y taponaba y morían. Pero bueno, como muchísimos otros, ¿no? Pero bueno, no solamente están en el... Bueno, la mayoría, aunque en realidad están en el suelo todos, pero muchas veces cuando llueve, las salpicaduras pasan a la parte aérea, y aunque en las raíces, gracias precisamente a todo ese ecosistema radicular, están más o menos a raya esos microorganismos, pero fijaros que hay veces que cuando salen del suelo y están los pobres ahí, están como escondidos porque no los dejan expresarse, pasan a la parte aérea, como por ejemplo la antracnosis en el maíz, que lo que hace es pega una salpicadura, va al tallo y lo que hace es pudrir el tallo, empieza a alimentarse en la parte aérea y también puede provocar la desecación de la planta en caso severo. Es decir, que todo este tipo de microorganismos, la verdad que da muchísima quebradero de cabeza en la agronomía y también son responsables de que no con nuestros actos provocar también daños medioambientales, porque el exceso precisamente de esos antibióticos y de esos productos químicos que se le echan al suelo para evitar los daños, al final tienen un efecto en la otra parte que sí es beneficiosa y en la otra parte de la microbiología que sí es beneficiosa y muchas veces provocamos efectos adversos con el exceso de aplicación de fungicidas, etcétera, que bueno, que también podríamos hablar de los hongos como otro gran grupo de patógenos, ¿no? Juan creo que quería hablar. Sí, bueno, y no solo la agricultura, la ganadería también, los malos también son puñeteros. La tuberculosis, y de hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, brucelosis y muchas otras enfermedades que además son zoonosis. Yo creo que este año el término zoonosis no suena. Bueno, explícalo, Juan, por si hay alguien despistado. Bueno, yo espero que a esta altura de la película todo el mundo sepa lo que es una zoonosis. Porque el COVID en principio también ha sido una. Aunque de origen un poco desconocido, cuyo origen no vamos a entrar a discutir ahora. Las zoonosis son aquellas enfermedades que provienen de un origen animal, es decir, saltan de un animal a un humano, por proximidad. Imaginaos, bueno, un ganadero, o después esa carne va a un mercado, etcétera, ¿no? Pues esa sería la zoonosis. Y bueno, hay muchísimas enfermedades también o sea, el consumidor no es consciente de los controles que hay y de las inspecciones y de lo que se intenta salvaguardar la seguridad alimentaria. En fin, bueno, si nosotros tuviéramos una película, tendríamos el bueno, como el western, ¿no? Tenemos al bueno, al feo y el malo. Hemos hablado del bueno, del feo. No voy a poner la música del bueno y el feo del malo, así que imaginárosla, porque como no tenemos los derechos de copyright y este es un podcast de bajo presupuesto... Que digas el bueno, el feo y el malo, ya todo el mundo tiene en la cabeza. Que todo el mundo imagine el sonidito y no vamos a reproducirlo, no vaya a ser que ocurra algo. Pero falta por hablar del feo. Y el feo, aunque no sea ni bueno ni malo, están ahí y también tienen su función, ¿verdad, Ángela?
Pues sí, están ahí. Y como ha dicho Manuel, pues bueno, no proporcionan, son feos, se les llama feos, no son ni buenos ni malos, no proporcionan un beneficio para la planta, no le causan una enfermedad seria, pero son feos porque son patógenos para los humanos. Y bueno, los que más nos pueden sonar son las enterobacterias, como Salmonella entérica o Escherichia coli. A todos nos suena, ¿no? Eso de hace unos años, el caso de los pepinos contaminados con Escherichia coli. Yo no recuerdo si llegó a haber muertos, pero bueno, que se montó un buen pollo porque los pepinos venían, no se sabía si era de España, de Alemania, bueno, etcétera. Bueno, Sí, de ahí de hecho, eso fue un debate gordísimo. Claro, y en Almería estaban que trinan y yo creo que siguen que trinan, porque claro, Alemania le echó un poco la culpa a España sin realmente demostrar los orígenes y demás, que al final creo que posteriormente se demostró que no teníamos mucho que ver. Claro, y ahí se formó claro porque el consumidor alemán dijo, pepino contaminado, se acabó comprar pepino de España. Y fue un auténtico desastre. Sí, y de hecho, claro, podemos pensar que estos patógenos contaminan los vegetales, pues bueno, eso durante el proceso de recolección, el tratamiento, transporte. Y de hecho puede ocurrir, una persona guarra que no se lave las manos, pues, en fin. Pero es que estos bichos son los feos porque han desarrollado mecanismos para colonizar y sobrevivir dentro de las plantas, haciendo que éstas se conviertan también en un reservorio de patógenos humanos. Y ahí está lo interesante de los feos, ¿no? No la contaminación por tratamiento, sino que les pasa lo mismo que al resto de microorganismos de la rizosfera. Son atraídos por los compuestos que producen las raíces. Y de hecho hay estudios que muestran que estos compuestos hacen que estos feos, no, expresen genes necesarios para colonizar a la planta. Pero recordemos que son patógenos humanos, no de plantas. Qué interesante. Claro. ¿Y cómo entran en la planta? Pues bueno, la vía más común es a través de heridas, en las raíces o en las hojas, pero también se ha visto que se pueden aprovechar de las infecciones causadas por los fitopatógenos para colonizar las plantas. De manera que, bueno, que investigar y desarrollar mecanismos de prevención frente a enfermedades de plantas indirectamente, pues también tendrá un impacto sobre los patógenos humanos. Es decir, aquí se me acaba de quedar cuerpo cortado, Ángela. No solamente basta con lavar la lechuga, sino también nos tenemos que poner en mano para que la mejora genética de esas plantas sea para evitar que esos patógenos humanos hospeden en la planta, ¿no? Quizá no es necesaria la mejora genética, quizá es necesario conocer, aquí queda muchísimo trabajo por hacer, pero conocer bien las interrelaciones entre planta y microorganismos y fomentar aquellas que precisamente protegen a la planta de patógenos o impiden que se asocien patógenos humanos, que se asocien los feos, ¿no? Intentar enriquecer esa rizosfera de gente que puede dejar afuera a los feos, de un club antifeos o algo así. Qué Juan, bueno, qué bueno. Querías decir algo, creo, ¿no? No, bueno, es que a mí yo desconocí esto por completo, ¿eh? Los salmonela. Yo, claro, trabajo con salmonela, pero no he trabajado con salmonelas y plantas. Pero hay artículos describiendo cómo las plantas son reservorios de salmonela. Ostras. Claro, es Bueno, que claro. realmente, al final, ahí está nuevamente el suelo como un agente en el que si nosotros cuidamos el suelo y favorecemos todo ese, vamos a llamarle consorcio, ¿no? De los buenos, ¿no? Manteniendo la metáfora de antes, ¿no? Si conseguimos mantener ese consorcio de los buenos, el suelo también pues puede tener un papel clave y que la rizosfera pues, de las plantas pues, de alguna manera se encargue del mantenimiento de los que nos pueden resultar beneficiosos. Pues amigos, después de esta noticia bomba que nos acaba de dejar sobre la mesa Ángela, que yo creo que va a requerir un nuevo programa, igual. Si Ángela quiere, contamos con ella para profundizar un poquito más. El programa está casi llegando a su fin.
y la verdad que bueno, que el tiempo se agota, como siempre, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero y hasta aquí ha tenido que llegar el programa de hoy de Agroconciencia. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, Juan y Leo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Ángela. Y sobre todo a Ángela. Y muchas Ángela. gracias. No, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, y sobre todo también a los oyentes que son lo más que tiene este programa. Y sobre todo a los que han aguantado sin dormirse el programa completo. Aunque yo sé que alguno como Ale, está ahí Como Ale. mañana, tarde y noche y no se le pierde ni un solo minuto. Y también un saludo también a todos aquellos oyentes nuevos que cada vez somos conscientes que hay más, que recibimos muchísimas muestras de agradecimiento de todos ellos. Ante todo, muchísimas gracias. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy y os emplazamos al próximo programa, pues que grabaremos próximamente. Y recordad que podéis suscribiros al programa y así enteraros cada vez que subamos un nuevo podcast. Y si queréis contactar con nosotros, pues os recuerdo la dirección de correo electrónico: oyentes@agroconciencia.es. Y también en nuestras redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Adiós.